Suscríbete a Venganza Perfecta para más historias. Ahora, comencemos con esta. Capítulo 1. La última buena mañana. Bruno Silva se despertó a las 6:47 de la mañana con el sonido de su hija cantando en la ducha. Ana, de 7 años, tenía la voz de su madre clara y audaz, aunque Carla Morales no había cantado en años. No desde que se firmaron los papeles del divorcio hace 3 años. Bruno yacía en la cama escuchando, guardando el momento en su memoria de la manera en que había aprendido a hacerlo con todas las cosas buenas, sabiendo deliberadamente que eran frágiles. Había construido una carrera basada en comprender la fragilidad. Como consultor de gestión de crisis, Bruno se especializaba en rescatar a personas del borde del abismo, escándalos corporativos, pesadillas de relaciones públicas, desastres legales. Había salvado carreras, reputaciones y fortunas. También había destruido algunas, pero solo cuando se lo merecían. La ducha se cerró. Bruno se levantó y se dirigió a la cocina. Su casa en un fraccionamiento privado de San Pedro Garza García era modesta para los estándares de sus clientes, pero era suya, de él y de Ana. El divorcio había sido civilizado, casi quirúrgico en su precisión. Carla se quedó con la casa en Monterrey. Él se quedó con este lugar, y compartían la custodia 50/50. Carla se había vuelto a casar el año pasado con Raúl Domínguez, un cirujano cardiotorácico con ojos amables y un temperamento paciente. A Bruno le caía bien. Ana lo adoraba. Eso debería haber sido más difícil de lo que fue. Buenos días, papá. Ana entró saltando a la cocina vistiendo su overol favorito y una camiseta de los Tigres UANL. Su cabello oscuro aún estaba húmedo, recogido en una cola de caballo que estaría torcida para el mediodía. Buenos días, pequeña. ¿Lista para nuestra aventura? Habían estado planeando este viaje por carretera durante meses. Un viaje de fin de semana por la Sierra Madre Oriental, deteniéndose en cascadas y rutas de senderismo. Solo ellos dos. Ana había estado contando los días en un calendario hecho en casa, marcando cada uno con dibujos cada vez más elaborados de montañas. Entonces, ¿lista? ¿Podemos parar en ese lugar de hot cakes en Santiago? Absolutamente. Bruno sirvió café en su taza de viaje. Pero primero, desayuno aquí. No se puede empezar una aventura con el estómago vacío. Mientras Ana devoraba un tazón de cereal, el teléfono de Bruno vibró. Un mensaje de texto de Néstor Méndez, su socio comercial, atento. Julián Ayala obtuvo libertad condicional. Escuché que ha estado preguntando por ti. La mandíbula de Bruno se tensó. No había escuchado ese nombre en 6 años. Julián Ayala, el empresario tecnológico que había construido un imperio de software de atención médica y luego lo usó para defraudar a las compañías de seguros por 800 millones de pesos. Cuando los denunciantes se presentaron, Julián había intentado encubrirlo, llegando incluso a amenazarlos a ellos y a sus familias. Había contratado a Bruno para hacer desaparecer el escándalo. Bruno había investigado y descubierto que Julián no solo estaba cometiendo fraude, estaba manipulando activamente los datos de los pacientes de formas que comprometían la atención médica. Había muerto gente debido a algoritmos de medicación incorrectos. Habían muerto niños. Así que Bruno había acudido a la Fiscalía General de la República, FGR, en lugar de encubrir la historia. Julián había gritado, amenazado, suplicado. Lo había perdido todo, su empresa, su fortuna, su libertad. 6 años en una prisión federal y ahora estaba fuera. Bruno borró el mensaje. Hoy no. Hoy se trataba de Ana, de montañas, cascadas y terribles cantos de viaje por carretera. Tierra llamando a papá. Ana agitaba una mano frente a su cara. Lo siento, pequeña, solo pensaba en el trabajo. No. Pensabas en si puedes aguantar un viaje de 6 horas sin quejarte. ¿6 horas? Dijiste 4. 4 si no paramos. 6 con hot cakes y desvíos a cascadas. Ana sonrió. Trato hecho. Cargaron el auto, el Volvo XC90 plateado de Bruno, elegido por sus calificaciones de seguridad con mochilas, bocadillos y el mapache de peluche de Ana llamado Profesor Bandido. Bruno hizo una inspección alrededor del auto, un hábito de sus días como mecánico adolescente trabajando en el taller de su tío. Neumáticos bien, aceite revisado la semana pasada,
todo perfecto. A las 8:30, estaban en la carretera 40, en dirección oeste hacia la sierra. Ana controlaba la música, recorriendo una lista de reproducción que iba desde Taylor Swift hasta la banda sonora de Hamilton. Bruno cantaba mal, ganándose las encantadas críticas de su hija. «Papá, suenas como el profesor bandido intentando ladrar». «El profesor bandido no puede ladrar. Es un mapache». «Exactamente». El sol de la mañana brillaba, el cielo estaba despejado. Bruno sintió que la tensión del mensaje de Néstor comenzaba a desvanecerse. Julián probablemente estaba en Ciudad de México o Guadalajara reconstruyendo su vida. El hombre no tenía motivos para ir tras Bruno después de todos estos años. La fiscalía tenía la evidencia independientemente del testimonio de Bruno. Estaba hecho. Estaban a 50 kilómetros al oeste de San Pedro cuando Ana se quejó por primera vez del aire acondicionado. «Papá, huele raro». Bruno olfateó. «¿Raro cómo?» «Como, no sé. Dulce, pero también como a medicina». Él aumentó el aire acondicionado, pensando que tal vez se había acumulado polvo en los conductos. ¿Mejor? Sí, tal vez. Pero 10 minutos después, Ana habló de nuevo, con voz más pequeña. «Papá, me duele mucho la cabeza y me siento mareada». Bruno miró por el espejo retrovisor. La cara de Ana estaba pálida, sus ojos desenfocados. «Ana, mírame». Puso las luces de emergencia, buscando un lugar para orillarse. «¿Qué tan mareada?» «Como si fuera a vomitar». «¿Cómo? Como si todo estuviera borroso». «No me siento bien, papá». Su corazón se aceleró. Bruno vio un paradero turístico más adelante y tomó la salida más rápido de lo que debería, estacionándose en un lugar alejado de otros vehículos. Apagó el motor y saltó fuera, abriendo la puerta de Ana. «Vamos a que te dé un poco de aire fresco». Ana salió tropezando y Bruno la atrapó. Su piel estaba fría y húmeda, su respiración superficial. «Tengo miedo, papá». «Lo sé, bebé». «Te tengo». La llevó a una mesa de picnic en la sombra, sentándola suavemente. Ella se apoyó contra él, temblando. Otros viajeros miraron con preocupación, pero nadie se acercó. La mente de Bruno corría a través de las posibilidades: mareo por movimiento, intoxicación alimentaria, deshidratación. Pero la línea de tiempo no encajaba para una intoxicación alimentaria, y Ana nunca se había mareado en el auto antes. Y ese olor que ella había mencionado, dulce y medicinal. Pensó en el aire acondicionado, en el olor, y de repente una fría claridad lo invadió. Bruno regresó al Volvo, dejando a Ana visible en la mesa de picnic. Abrió el capó y miró el compartimiento del motor. Nada obviamente incorrecto. Rodeó hacia el lado del pasajero delantero donde se encontraba la entrada de aire de la cabina. Con manos temblorosas, desatornilló el panel de acceso debajo del parabrisas. Dentro de la carcasa del filtro, envuelto en una bolsa de plástico transparente asegurada con precintos, había un pequeño recipiente presurizado conectado a un temporizador digital. La pantalla del temporizador marcaba 0. Pero había una segunda lectura, 0.4 mililitros restantes. Bruno lo reconoció de inmediato. Había visto algo similar en un caso hace 3 años que involucraba un intento de asesinato en Guadalajara. Era fentanilo. Fentanilo en aerosol siendo bombeado directamente a la entrada de aire del vehículo. Alguien había intentado matar a su hija. Sus manos temblaban mientras sacaba su teléfono y marcaba el 911. Capítulo 2. La investigación. El área de descanso se transformó en una escena del crimen en 20 minutos. 2 patrullas, una ambulancia y una unidad de materiales peligrosos, AZMAT, del Estado. A Ana se le administró oxígeno inhaloxona como precaución, aunque la paramédico dijo que probablemente solo había inhalado una pequeña cantidad antes de que Bruno se detuviera. «Tienes suerte», dijo la paramédico, una mujer de unos 40 años llamada Irma Huerta. «Otros 10 o 15 minutos y estaríamos teniendo una conversación diferente». Bruno se sentó junto a Ana en la ambulancia, sosteniendo su mano mientras ella respiraba a través de una máscara de oxígeno. Su color había regresado, pero estaba asustada y confundida. «Alguien nos escuchó», susurró. «Alguien intentó hacerlo», dijo Bruno con cuidado. «Pero fallaron».
Ahora estás a salvo. ¿Lo intentarán de nuevo? Era la pregunta que él mismo se había estado haciendo. No. No dejaré que lo hagan. El detective Carlos Henao llegó 40 minutos después, un hombre delgado de unos 50 años con ojos agudos y una actitud paciente. Pasó 10 minutos examinando el dispositivo en el Volvo antes de acercarse a Bruno. Señor Silva, necesito hacerle algunas preguntas. Se alejaron de la ambulancia. El detective Henao sacó una libreta. ¿Tiene alguna idea de quién pudo haber hecho esto? Bruno había pasado la última hora pensando en esa pregunta. Julián Ayala era la respuesta obvia, pero necesitaba ser cuidadoso. Si apuntaba a la policía hacia Julián sin pruebas, podría ser acusado de acoso o peor aún, darle a Julián munición para una demanda por difamación. Soy consultor de gestión de crisis, comenzó Bruno. Me he ganado enemigos. Personas cuyas carreras he dañado, cuyos secretos he expuesto. Es la naturaleza del trabajo. ¿Alguien específico que le venga a la mente? Varios, pero prefiero no dar nombres hasta estar seguro. La expresión del detective Henao se endureció. Señor Silva, alguien acaba de intentar asesinarlos a usted y a su hija con fentanilo de grado militar. Este no es momento para la discreción profesional. Lo entiendo, pero también sé cómo funcionan las investigaciones. Si los apunto en la dirección equivocada, el verdadero perpetrador escapa. Deme 24 horas para hacer algunas llamadas y tendré una mejor respuesta. Era una apuesta. El detective Henao podía presionar más, podía amenazar con acusar a Bruno de obstrucción, pero Bruno había aprendido a leer a las personas, y vio un cálculo en los ojos del detective. Henao era lo suficientemente inteligente para saber que la red profesional de Bruno podría arrojar mejor información que una lista prematura de sospechosos. 24 horas, dijo Henao finalmente. Pero vamos a confiscar sus registros telefónicos y estaremos monitoreando el historial de GPS de su vehículo. Si planea hacer algo estúpido, lo sabremos. No planeo nada excepto proteger a mi hija. Después de dar su declaración, Bruno llevó a Ana al hospital en San Pedro Garza García en un vehículo escoltado por la policía, ya que el Volvo era evidencia. En la sala de emergencias, le hicieron un examen toxicológico completo. Los resultados confirmaron una exposición mínima al fentanilo, no lo suficiente para causar daño duradero. Carla llegó al hospital como una fuerza de la naturaleza, con Raúl detrás de ella. ¡Oh, Dios mío, Ana! Envolvió a su hija en sus brazos, con lágrimas corriendo por su rostro. Bebé, ¿estás bien? Estoy bien, mamá. Papá me salvó. Por encima de la cabeza de Ana, los ojos de Carla se encontraron con los de Bruno. En ese momento, toda la distancia entre ellos, el divorcio, las vidas separadas, se evaporó. Ella articuló 2 palabras: gracias. Raúl estrechó la mano de Bruno. ¿Qué necesitas de nosotros? Manténla a salvo, dijo Bruno en voz baja. Necesito averiguar quién hizo esto y no puedo hacerlo si estoy preocupado por Ana. Se quedará con nosotros hasta que esto se resuelva, dijo Carla con firmeza. Sin discusiones. Bruno no discutió. Besó a Ana para despedirse, prometió llamar todos los días y los vio irse. Luego condujo el auto de Raúl prestado hasta que Bruno pudiera conseguir un alquiler de regreso a su casa. Adentro, Bruno se sirvió 3 dedos de tequila y se sentó en su escritorio. Su oficina estaba llena de expedientes de casos, registros de clientes y una pared de fotografías que documentaban sus éxitos: salvar a un CEO farmacéutico de una adquisición hostil, limpiar a un diputado de falsos cargos de corrupción, exponer un esquema Ponzi antes de que colapsara. Y allí, enterrado en un cajón de archivos, el caso de Julián Ayala. Bruno lo sacó y revisó los detalles. Julián había sido liberado de la prisión federal hace 3 semanas. Liberación anticipada por buena conducta. Se había mudado a Saltillo, a menos de 1 hora de San Pedro. Sus condiciones de libertad condicional incluían no tener contacto con Bruno ni con ninguno de los denunciantes, pero las condiciones de libertad condicional podían violarse. ¿Pero era Julián capaz de esto? El hombre que Bruno había conocido era arrogante y despiadado. Pero esto era diferente. Esto era un asesinato calculado. Esto requería planificación, recursos, conexiones. El teléfono de Bruno sonó.
Néstor Méndez. Me enteré, dijo Néstor sin preámbulos. Está bien, Ana. Lo estará. Alguien puso fentanilo en el sistema de aire acondicionado de mi auto. Un largo silencio. Julián. Esa es mi suposición, pero necesito pruebas. ¿Qué necesitas de mí? Néstor era más que un socio comercial. Se habían conocido hace 15 años cuando Bruno todavía era abogado corporativo y Néstor era contador forense. Descubrieron que ambos tenían talento para desenredar desastres y poca tolerancia a la corrupción. Construyeron su firma de consultoría sobre esos principios. Todo lo que puedas encontrar sobre Julián desde su liberación, dijo Bruno. Cuentas bancarias, socios, registros telefónicos si puedes conseguirlos. Quiero saber qué ha estado haciendo. Eso va a requerir algo de trabajo en el área gris. Lo sé. ¿Estás seguro de esto? Podríamos dejar que la policía se encargue. Bruno pensó en el rostro pálido de Ana, en sus ojos asustados. Estoy seguro. Está bien. Dame hasta mañana por la mañana. Después de colgar, Bruno abrió su computadora portátil y comenzó su propia investigación. Empezó con los socios conocidos de Julián, su ex socio comercial Ernesto Rivas, quien cooperó con la fiscalía y evitó la prisión, su exesposa, Bonita Frías, quien se divorció de él inmediatamente después de su condena, su abogada, Sandra Bonilla, quien no logró mantenerlo fuera de prisión. Ninguno de ellos parecía propenso a ayudar a Julián a vengarse. Pero alguien lo había hecho. Alguien con acceso a fentanilo, conocimiento de autos y sin reservas morales sobre matar a una niña. Bruno todavía estaba investigando a las 2 de la madrugada cuando su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido: deberías haberme ayudado cuando tuviste la oportunidad. Ahora entenderás lo que significa perderlo todo. Bruno miró fijamente el mensaje. No estaba firmado, pero no necesitaba una firma. Julián Ayala acababa de confirmarse a sí mismo como el principal sospechoso. Bruno hizo una captura de pantalla del mensaje y se la reenvió al detective Henao con una sola línea: este es el hombre que intentó matar a mi hija. Su nombre es Julián Ayala. Luego se sirvió otro trago y comenzó a planificar su respuesta. Capítulo 3. El patrón. El detective Henao llamó a las 7 de la mañana. Detuvimos a Julián Ayala en su departamento en Saltillo hace 2 horas. Dijo que niega todo. Dice que le robaron el teléfono ayer. Conveniente. ¿Mucho? Su abogado ya está gritando sobre acoso. Afirma que Julián ha estado en la oficina de su oficial de libertad condicional haciendo servicio comunitario. El modelo de libertad condicional. Lo retendremos durante 48 horas mientras investigamos, pero a menos que encontremos pruebas contundentes, saldrá libre. Bruno se vistió y condujo hasta su oficina en el centro de Monterrey. El edificio era una antigua fábrica renovada, todo ladrillo expuesto y techos altos. Encontró a Néstor ya en su escritorio, rodeado de impresiones y tazas de café vacías. Dime que encontraste algo, dijo Bruno. Néstor le entregó una carpeta. Julián ha estado ocupado. Está en la quiebra. La fiscalía confiscó la mayoría de sus activos, pero hace 3 semanas, alguien le transfirió 1 millón de pesos desde una empresa fantasma en las Islas Caimán. ¿Quién es el dueño de la empresa? Ahí es donde se pone interesante. La rastreé a través de 6 capas de entidades corporativas. Propiedad final: una mujer llamada Cassandra Oz. Bruno no reconoció el nombre. ¿Quién es ella? Es una ejecutiva de ventas farmacéuticas, 43 años, vive en Monterrey. Pero aquí está la conexión: hace 8 años, su hermano murió por complicaciones después de que un hospital le diera la medicación incorrecta. ¿Quieres adivinar qué software estaba usando el hospital? Ayala MedTech. Bingo. Cassandra demandó a la compañía de Julián, pero perdió. El software funcionaba según lo previsto, el personal del hospital cometió el error. Ella culpó a Julián de todos modos, alegó que la interfaz era intencionalmente confusa para generar más tarifas de soporte. Bruno estudió la fotografía de Cassandra. Tenía rasgos severos, ojos oscuros que parecían mirar a través de la cámara. Entonces, Julián sale de prisión, dijo Bruno lentamente, y Cassandra le ofrece dinero para ayudarlo con su nuevo comienzo. Pero el dinero viene con condiciones.
Ella quiere vengarse del hombre que destruyó la compañía de Julián, que eres tú. Néstor terminó. Y Julián, estando en la quiebra y enojado, acepta. Tenía sentido, pero no era una prueba. Necesitamos más. ¿Puedes rastrear el $1.000.000 a algo específico? La compra de fentanilo. Tal vez ya esté en eso. Pero aquí hay otra complicación. Néstor abrió un artículo de noticias en su monitor. Hace 2 meses, robaron una clínica veterinaria en Monterrey. Se llevaron drogas, incluida una botella de fentanilo de grado farmacéutico. Las imágenes de seguridad de la clínica fueron borradas. Déjame adivinar, Cassandra trabaja cerca de la clínica. Su oficina está a 6 cuadras de distancia. Bruno sintió que las piezas encajaban. Ella robó el fentanilo, le dio a Julián dinero e instrucciones, y él plantó el dispositivo. Pero todavía necesitamos evidencia que la vincule al robo o a Julián más allá de la transferencia bancaria. Su teléfono sonó. El detective Henao de nuevo. El abogado de Julián acaba de solicitar su liberación. Tiene una coartada para la noche anterior a su viaje por carretera, imágenes de vigilancia que lo muestran en un bar de Saltillo hasta las 2 de la madrugada. De ninguna manera. Condujo hasta San Pedro, manipuló mi auto y regresó a tiempo. Tuvo ayuda, dijo Bruno. Una mujer llamada Cassandra Oz. Ella es el dinero detrás de esto. La investigaré. Pero Bruno, incluso si tienes razón, necesitamos pruebas sólidas. En este momento, todo lo que tenemos es un mensaje de texto amenazante desde un teléfono robado y una transferencia bancaria que podría explicarse de otra manera. A menos que encontremos algo concreto, ambos saldrán libres. Después de colgar, Bruno se sentó en silencio. Había pasado su carrera desenterrando suciedad, encontrando las conexiones que otros pasaban por alto. Pero esto era diferente. Esto era personal. Y la ley se movía demasiado lento. Tengo una idea, dijo Néstor con cuidado. Pero no te va a gustar. Dime. No podemos probar que lo hicieron, pero podemos hacer que demuestren que no lo hicieron. Les tendemos una trampa. Les hacemos creer que eres vulnerable. Vemos si lo intentan de nuevo. Esta vez con la policía observando. Bruno negó con la cabeza. Demasiado arriesgado. Si algo sale mal. Entonces hacemos lo que mejor sabemos hacer. Los investigamos hasta encontrar algo que se les pegue. Tiramos de cada hilo. Exponemos cada secreto. Hicieron esto personal. Nosotros lo hacemos profesional. Durante los siguientes 3 días, Bruno y Néstor trabajaron las 24 horas del día. Obtuvieron los registros financieros de Cassandra legalmente a través de un contador forense que les debía un favor. Entrevistaron a empleados de la clínica veterinaria. Rastrearon los movimientos de Julián desde su liberación. El patrón emergió lenta pero claramente. Cassandra había estado planeando esto durante meses, posiblemente años. Había investigado a Julián en prisión, establecido contacto, ofrecido una sociedad. Cuando fue liberado, ella financió su nueva vida no por amabilidad, sino como una inversión. Ella quería vengarse de Bruno, y Julián quería lo mismo. Juntos, se habían vuelto peligrosos, pero también se habían vuelto descuidados. ¿La empleada de la clínica veterinaria que accidentalmente dejó una ventana abierta la noche del robo? Recibió un depósito de $100.000 2 días después de una de las empresas fantasma de Cassandra. ¿El taller mecánico donde se había revisado el auto de Bruno 2 días antes del viaje? Julián había sido visto en el estacionamiento, aunque se fue cuando el dueño se acercó. Y lo más condenatorio, el registro telefónico de Cassandra mostraba 17 llamadas a un teléfono desechable cuya ubicación GPS coincidía perfectamente con los movimientos de Julián. Bruno compiló todo en un expediente y se lo entregó al detective Henao. Esto es un buen trabajo, admitió Henao. Circunstancial, pero convincente. Traeré a ambos para interrogarlos. Y si llaman a sus abogados y guardan silencio, entonces seguimos investigando. Estos casos toman tiempo, Bruno. Pero Bruno había terminado de esperar. Había protegido a su hija, reunido pruebas, seguido las reglas. Ahora era el momento de jugar un juego diferente.
Esa noche, Bruno hizo una llamada a una cliente de hace 3 años, una mujer llamada Blanca Humero, que dirigía un equipo de periodismo de investigación. Ella le debía una. Él la había salvado de una demanda que habría llevado a la bancarrota su operación. Necesito que publiques una historia, dijo. Sobre una ejecutiva farmacéutica que ha estado financiando planes de venganza, sobre un empresario tecnológico que ha violado la libertad condicional para cometer intento de asesinato. Te daré todo. Documentos, testigos, grabaciones. Este es el tipo de historia que arruina vidas, dijo Blanca. Esa es la idea. El artículo se publicó en línea a la mañana siguiente. Para el mediodía, se había vuelto viral. Para la noche, la compañía farmacéutica de Cassandra Oz la había suspendido en espera de una investigación. El oficial de libertad condicional de Julián Ayala había solicitado una audiencia de emergencia, y Bruno recibió una llamada de un número desconocido. Has cometido un terrible error. La voz de Cassandra era fría como el hielo. ¿Crees que esto ha terminado? Apenas está comenzando. Entonces terminémoslo, dijo Bruno. Intentaste matar a mi hija. Ahora voy a destruir todo lo que valoras. Tu carrera, tu reputación, tu libertad. Y cuando termine, todos sabrán exactamente lo que eres. Colgó y sonrió. El juego acababa de comenzar. Capítulo 4. El contraataque. El artículo que publicó Blanca no solo se volvió viral, sino que detonó. En 48 horas, 3 medios de comunicación importantes habían recogido la historia. La compañía farmacéutica de Cassandra Oz la despidió. Julián Ayala estaba nuevamente bajo custodia por violar la libertad condicional, y el teléfono de Bruno no dejaba de sonar con solicitudes de entrevistas. Las rechazó todas. Ana estaba a salvo con Carla y Raúl. La policía tenía suficiente evidencia para armar un caso. Bruno debería haberse sentido satisfecho. En cambio, se sentía vacío. La trampa que había tendido había funcionado, pero la amenaza de Cassandra persistía en su mente. ¿Crees que esto ha terminado? Apenas está comenzando. En su oficina, Néstor estaba celebrando con whisky caro. Lo hicimos, dijo Néstor, sirviendo 2 vasos. Están acabados. Cassandra enfrentará cargos penales por conspiración para cometer asesinato. Julián se enfrenta a otra década en prisión por violación de la libertad condicional. Ganaste. Ana está a salvo. Eso es lo que importa. Bruno aceptó el vaso pero no bebió. Algo anda mal. ¿Qué quieres decir? Cassandra no es estúpida. Tampoco lo es Julián. Tenían que saber que intentar matarme traería este tipo de presión. Entonces, ¿por qué arriesgarse? ¿Cuál era el objetivo final? Venganza. Ese es el objetivo final. No. Bruno abrió la fotografía de Cassandra en su computadora. La venganza es emocional, irracional. Todo en este plan fue calculado. El robo de fentanilo, las transferencias bancarias a través de empresas fantasma, el momento. Esta mujer pasó meses planeando. No haría todo eso solo para hacer feliz a Julián. Entonces, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que nos estamos perdiendo algo. Bruno pasó la noche revisando cada archivo, cada documento. Alrededor de la medianoche, encontró un detalle tan pequeño que casi lo había pasado por alto. Hace 3 meses, Cassandra había comprado una póliza de seguro de vida para su hermano Mateo Oz, quien había muerto 8 años antes. No es inusual, la gente mantiene pólizas sobre parientes fallecidos por diversas razones. Pero esta póliza era diferente. Era una versión modificada que pagaba solo si surgía nueva evidencia de muerte por negligencia. Y el beneficiario no era Cassandra. Era una fundación que ella creó llamada Fondo Conmemorativo Mateo Oz. Bruno investigó más a fondo la fundación. Estaba registrada como una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa de la seguridad del software médico, pero sus finanzas eran extrañas. Tenía un inversor principal, una firma de capital de riesgo llamada Meridiano Holdings. Meridiano Holdings poseía 12 empresas, todas en el espacio de la atención médica, y su CEO era alguien que Bruno reconoció, Ernesto Rivas, el ex socio comercial de Julián que había cooperado con la fiscalía. Las piezas se reorganizaron en la mente de Bruno.
Esto no era solo venganza. Esto era una estafa. Ernesto había cooperado con la fiscalía para evitar la prisión, pero también se había posicionado para adquirir los activos de la compañía de Julián a una fracción de su valor. Ahora, estaba reconstruyendo el imperio, pero necesitaba capital. La fundación de Cassandra, financiada por una demanda por homicidio culposo contra la disuelta compañía Ayala Medtech, podría proporcionar ese capital si ella podía probar que Julián había sido negligente. Pero la investigación original había absuelto al software. La única forma de reabrir el caso era probar que Julián seguía siendo peligroso, que seguía causando daño. Entra el intento de asesinato de Bruno Silva y su hija. Si tenía éxito, parecería que Julián continuaba con su patrón de imprudencia con la vida humana. Incluso si no tenía éxito, la publicidad sería suficiente para respaldar una demanda civil alegando un patrón continuo de negligencia y puesta en peligro. Cassandra obtendría su pago. Ernesto obtendría su financiación. Y Julián, el idiota útil, pasaría el resto de su vida en prisión. Bruno llamó a Néstor a la 1 de la madrugada. Nos han engañado, dijo. Esto nunca se trató de venganza. Se trata de dinero. Explicó su teoría. Néstor guardó silencio durante un largo momento. Si tienes razón, entonces Ernesto Rivas es quien orquestó todo. Cassandra y Julián son solo peones. Lo que significa que Ernesto todavía está ahí fuera y no tiene motivos para detenerse. Si este plan falló, intentará otra cosa. ¿Qué hacemos? Bruno pensó en Ana a salvo en la casa de Carla. Pensó en Cassandra y Julián bajo custodia. Pensó en Ernesto Rivas escondiéndose detrás de capas de entidades corporativas y fundaciones benéficas. Lo probamos, dijo Bruno. Y luego lo destruimos. A la mañana siguiente, Bruno contactó a alguien con quien esperaba no volver a contactar nunca, su antiguo mentor, Carlos Moreno. Carlos le había enseñado a Bruno todo sobre la gestión de crisis, cómo leer a las personas, cómo manipular narrativas, cómo ganar. Pero Carlos también le había enseñado cuándo cruzar líneas, cuando la ética era negociable. Bruno se había alejado de esa filosofía y había construido su propia firma con principios diferentes. Ahora, necesitaba la experiencia particular de Carlos. Se encontraron en un restaurante a las afueras de Monterrey. Carlos parecía mayor, su cabello completamente gris, pero sus ojos eran tan agudos como siempre. Bruno Silva, dijo Carlos, estrechándole la mano. Escuché sobre tu hija. Lo siento. Necesito tu ayuda. Finalmente listo para jugar el juego correctamente. Bruno se erizó. Necesito información sobre Ernesto Rivas. Él está detrás de lo que le pasó a Ana. Carlos asintió lentamente. Ernesto, lo conozco. Consultó conmigo hace aproximadamente un año. Quería consejos sobre rehabilitación de reputación. Le dije que la mejor manera de rehabilitar una reputación es no dañarla en primer lugar. ¿Qué quería específicamente? Quería posicionarse como una víctima de los esquemas de Julián Ayala. Quería entrenamiento mediático, puntos de conversación, el paquete completo. Lo rechacé porque podía notar que estaba mintiendo. Lo que sea que haya pasado con Julián, Ernesto fue cómplice. Está planeando algo más grande ahora, dijo Bruno. Explicó el esquema de seguros, la fundación, las conexiones con Cassandra. Carlos escuchó atentamente. Inteligente. Arriesgado, pero inteligente. El problema es probarlo. Ernesto se ha aislado demasiado bien. Necesitarías a alguien dentro, alguien que pudiera conseguirte pruebas concretas de coordinación entre Ernesto y Cassandra. Estoy abierto a sugerencias. Hay una abogada que trabaja para Meridiano Holdings, una mujer llamada Juana Vera. Ella hace todo su trabajo contractual, incluido el papeleo para la fundación de Cassandra. Si hay evidencia del esquema, ella tiene acceso a él. ¿Hablará? Carlos sonrió. Eso depende de lo que le ofrezcas. Juana es ambiciosa. Quiere convertirse en socia de una gran firma, pero Meridiano la mantiene como una procesadora de documentos glorificada. Dale la oportunidad de ser la heroína que expuso el fraude corporativo, y podría cooperar. Bruno se reunió con Juana Vera 3 días después en una cafetería en el centro de Monterrey.
Tenía 32 años, rasgos afilados con los ojos cautelosos de alguien que había sido decepcionada por la ley más de una vez. Señor Silva, dijo con cautela. No estoy segura de por qué quería reunirse. Bruno expuso su teoría de manera simple y directa. La expresión de Juana cambió del escepticismo al interés y a la alarma. Si lo que dice es cierto, dijo lentamente, entonces Ernesto ha estado usando mi trabajo legal para facilitar un intento de asesinato. Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Y necesito pruebas. Documentos internos, correos electrónicos, cualquier cosa que muestre coordinación entre Ernesto y Cassandra. Podría perder mi cédula profesional, ir a la cárcel. O podría ser la denunciante que ayudó a procesar una conspiración para cometer asesinato. Tu elección. Juana guardó silencio durante un largo momento. Luego sacó su teléfono. Voy a arrepentirme de esto. Capítulo 5. La evidencia. Juana Vera entregó los documentos 3 días después. Bruno y Néstor los revisaron en la oficina, esparciendo las impresiones sobre la mesa de conferencias. El rastro de papel era condenatorio. Correos electrónicos entre Ernesto y Cassandra que databan de 18 meses atrás discutiendo oportunidades de beneficio mutuo. Un contrato entre Meridiano Holdings y el Fondo Conmemorativo Mateo Oz prometiendo financiación supeditada a la resolución exitosa del litigio pendiente. Y lo más crítico, un memorando de Ernesto a Cassandra con el asunto, cronograma y estrategia Bruno Silva. El memorando describía todo el plan. Reclutar a Julián tras su liberación. Financiar el ataque a Bruno. Usar la publicidad para apoyar una demanda por homicidio culposo. Aprovechar la demanda para la financiación de la fundación. Incluso había un plan de contingencia si Bruno sobrevivía, la credibilidad del sujeto puede verse comprometida a través de una campaña mediática dirigida que lo retrate como paranoico y vengativo. Este enfoque alternativo conlleva menos riesgo y puede generar ventajas de litigios similares. Esto es, dijo Néstor, leyendo el memorando por tercera vez. Esto prueba todo. Bruno ya estaba al teléfono con el detective Henao. Te estoy enviando documentos por correo electrónico que prueban que Ernesto Rivas orquestó el atentado contra la vida de mi hija. Necesitas arrestarlo de inmediato. Bruno, no puedo simplemente arrestar a alguien porque. Lee los correos electrónicos. Expuso todo el plan por escrito. Él es el titiritero. Julián y Cassandra solo seguían su guión. Hubo una larga pausa. Envía todo lo que tengas. Lo revisaré y consultaré con el fiscal. Bruno envió los archivos y luego se recostó, exhausto. Lo habían logrado. Tenían la evidencia. El sistema funcionaría. Excepto que el sistema no funcionó. 2 días después, el detective Henao llamó con malas noticias. El fiscal no procesará a Ernesto basándose en estos documentos. ¿Qué? ¿Por qué? Los correos electrónicos son ambiguos. Sus abogados argumentan que el memorando Bruno Silva se trataba de una estrategia comercial legítima para responder a la prensa negativa, no de orquestar un asesinato. El contrato con la fundación de Cassandra es legal a primera vista. Sin evidencia directa de que Ernesto ordenó el ataque, no podemos acusarlo de conspiración. Eso es una locura. La línea de tiempo por sí sola prueba. Lo sé, pero el fiscal cree que un jurado tendría dudas razonables. Ernesto no tiene conexión directa con el fentanilo, con los movimientos de Julián, con nada concreto. Está a 3 capas de distancia del crimen real. Bruno sintió que la rabia se acumulaba en su pecho. Entonces, sale libre. A menos que encuentres algo más explícito. Sí, sale libre. Después de colgar, Bruno lanzó su taza de café al otro lado de la habitación. Se hizo añicos contra la pared de ladrillo. Esto es exactamente lo que planeó, dijo Néstor en voz baja. Se aisló. Incluso si exponemos la conexión, la ley no puede tocarlo. Bruno pensó en Ana, en lo cerca que estuvo de perderla. En Ernesto Rivas sentado en su oficina celebrando su astucia. La ley no puede tocarlo, repitió Bruno. Pero yo sí. Bruno. Intentó matar a mi hija, Néstor. Orquestó todo y se va a ir caminando porque fue lo suficientemente inteligente como para usar intermediarios. ¿Crees que voy a permitir eso?
¿Qué vas a hacer? Bruno no respondió de inmediato. Pensó en su carrera, su reputación, todo lo que había construido. Pensó en las reglas que había seguido, las líneas que nunca había cruzado. Luego pensó en los ojos asustados de Ana en esa ambulancia. Voy a darle a Ernesto exactamente lo que él me dio a mí, dijo Bruno. Una pesadilla de la que no pueda escapar. Durante la semana siguiente, Bruno se convirtió en alguien que no reconocía del todo. Cobró cada favor, aprovechó cada conexión, usó cada truco que Carlos Moreno le había enseñado, y algunos que Carlos no sabía. Primero, filtró los documentos que Juana había proporcionado a 3 periodistas de investigación diferentes. Las historias que surgieron pintaron a Ernesto como un sociópata que había sacrificado a su antiguo socio y apuntado a una niña para ganar dinero. Luego, Bruno contactó a todas las empresas en la cartera de Meridiano Holdings. Proporcionó evidencia del esquema de Ernesto, sugiriendo que invertir con alguien dispuesto a orquestar un asesinato era un riesgo de responsabilidad. En días, 4 empresas retiraron su financiación. Pero eso no fue suficiente. Bruno creó un sitio web anónimo, imposible de rastrear, dedicado a exponer los crímenes de Ernesto. Contrató investigadores privados para seguir a Ernesto, documentar sus movimientos, encontrar cualquier suciedad adicional. Envió la información a los vecinos de Ernesto, a sus socios comerciales, a su familia. Destruyó sistemáticamente la reputación de Ernesto, su negocio, su tranquilidad. Y cuando Ernesto intentó contraatacar con demandas, Bruno estaba listo. Documentó todo, aseguró que cada acción fuera técnicamente legal. Los abogados de Ernesto se encontraron luchando contra fantasmas. A las 3 semanas de la campaña de Bruno, Ernesto lo llamó directamente. «Estás destruyendo mi vida», dijo Ernesto, con la voz temblorosa. «Sí», dijo Bruno con calma. «Esa es la idea. Podría mandarte a matar. Tengo conexiones, recursos». «No, no los tienes. Ya me aseguré de eso. Tus inversores se han ido. Tus empresas están fallando. Tu reputación es cenizas. Estás solo, Ernesto, y vas a quedarte así. La policía no puede probar que hice nada. No necesito que la policía lo pruebe. Solo necesito que el mundo lo crea. Y lo hacen. Estás acabado». Hubo silencio en la línea. Luego Ernesto susurró, «¿Qué quieres?» «Quiero que confieses. Cada detalle, grabado, firmado. Dame eso y pararé. Y si no lo hago, entonces sigo hasta que no te quede nada. Ni tu dinero, ni tu libertad, ni tu cordura. Tu elección». La línea se cortó. Pero 2 días después, Bruno recibió un paquete. Dentro había una unidad USB que contenía una confesión en vídeo. Ernesto admitiendo haber orquestado el ataque, haber manipulado a Julián y Cassandra, todo. Bruno lo vio una vez, luego llamó al detective Henao. «Tengo lo que necesitas», dijo. Capítulo 6. El precio. Ernesto Rivas fue arrestado un martes por la mañana. Los cargos incluían conspiración para cometer asesinato, fraude de seguros y crimen organizado. Su fianza se fijó en 100 millones de pesos, que no pudo pagar. Julián Ayala, confrontado con la confesión de Ernesto, acordó cooperar plenamente a cambio de una sentencia reducida. Cassandra Oz hizo lo mismo. El fiscal prometió que los 3 pasarían un tiempo significativo en prisión. Bruno debería haberse sentido victorioso. En cambio, se sentía vacío. En la casa de Carla, se sentó en el patio trasero viendo a Ana jugar con el Golden Retriever de Raúl. Parecía feliz, libre del conocimiento de lo que casi le había sucedido. Carla le trajo una cerveza y se sentó. «Ha estado preguntando por ti», dijo Carla. «Quiere saber cuándo la llevarás a otro viaje por carretera». «Pronto», dijo Bruno. «Cuando esto termine de verdad». «Ya terminó, Bruno. Todos están bajo custodia». Él negó con la cabeza. «No termina hasta que sepa que Ana está completamente a salvo. Hasta que sepa que nadie más está ahí fuera planeando otro ataque. No puedes controlar todo». «Puedo intentarlo». Carla lo estudió cuidadosamente. «Has cambiado. Puedo verlo. Lo que sea que hiciste para que Ernesto confesara, no se trató solo de justicia, ¿verdad?
Bruno la miró a los ojos. No, se trató de venganza. ¿Y te sientes mejor? Pensó en eso. Siento que protegí a mi hija. Eso es suficiente. Pero no era suficiente. Bruno lo sabía. Había cruzado líneas, usado métodos que siempre había evitado. Se había convertido en el tipo de persona contra la que había pasado su carrera luchando. De vuelta en su oficina, Néstor estaba esperando. Tenemos que hablar, dijo Néstor. ¿Sobre qué? ¿Sobre esto? Néstor abrió un artículo en su computadora. Se trataba de Bruno, titulado El gerente de crisis que se convirtió en justiciero. El artículo detallaba la campaña de Bruno contra Ernesto, pintándola como poco ética y posiblemente ilegal. Vienen por ti, dijo Néstor. Los abogados de Ernesto afirman que coaccionaste su confesión mediante acoso. Están tratando de que la desestimen. Que lo intenten. Tengo documentación que muestra que todo lo que hice fue legal. Legal no significa ético. Bruno, cruzaste líneas. Sabes que lo hiciste. Las cruzaría de nuevo para proteger a Ana. Lo sé. Eso es lo que me preocupa. Néstor se puso de pie. No te estoy juzgando. Lo que hiciste funcionó, pero cambió algo en ti. En cómo nos ve la gente. Construimos esta firma sobre la integridad. Y ahora ya no sé qué somos. Bruno sintió que aumentaba la ira. Somos personas que obtienen resultados. Somos personas que no dejan que los monstruos se escondan detrás de tecnicismos. Somos personas que nos convertimos en aquello contra lo que luchábamos. Las palabras quedaron en el aire como una acusación. Esa noche, Bruno no pudo dormir. Seguía pensando en las palabras de Néstor, en la persona en la que se había convertido. Había ganado. Ana estaba a salvo. Los malos estaban bajo custodia. Pero la victoria sabía a cenizas. A las 3 de la madrugada, sonó su teléfono. Detective Henao. Necesitas venir a la estación, dijo Henao. Ahora. ¿Qué pasó? Ernesto Rivas intentó ahorcarse en su celda hace una hora. Está vivo, pero apenas. Y dejó una nota. Necesitas verla. Bruno condujo a la estación de policía aturdido. En una sala de interrogatorios, Henao le mostró una fotografía de la nota escrita con letra temblorosa. Lo hice todo, pero Bruno Silva es peor que yo. Destruyó mi vida por venganza, no por justicia. ¿Quién es el verdadero monstruo? Bruno miró fijamente las palabras. Tiene razón, preguntó Henao en voz baja. No lo sé, admitió Bruno. Cuando llegó a casa, el sol estaba saliendo. Bruno se sentó en su porche bebiendo café, viendo despertar al vecindario. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de Ana: te quiero, papá. No puedo esperar para nuestra próxima aventura. Bruno sonrió a pesar de todo. Eso era lo que importaba. No las palabras de Ernesto, no las dudas de Néstor, no los artículos cuestionando sus métodos. Ana estaba a salvo. Estaba feliz. ¿Lo amaba? Eso era suficiente. Tenía que ser suficiente. Capítulo 7. La trampa. 3 meses después del arresto de Ernesto, Bruno recibió un correo electrónico de una dirección que no reconoció. El asunto decía: te faltó uno. El correo electrónico contenía un solo archivo adjunto, una fotografía de Ana caminando a la escuela con Carla. La sangre de Bruno se heló. Llamó inmediatamente a Carla. Toma a Ana y ve al hospital de Raúl, dijo con urgencia. Quédense en su oficina. Voy a llamar a la policía. Bruno, ¿y qué? Solo hazlo ahora. Reenvió el correo electrónico al detective Henao y luego llamó a Néstor. Alguien más está involucrado, dijo Bruno. Alguien que pasamos por alto. Eso es imposible. Rastreamos a todos los conectados con Ernesto. Aparentemente no a todos. Bruno pasó la siguiente hora revisando cada archivo, cada conexión. Luego lo encontró enterrado en los registros financieros de Ernesto, un pago a alguien llamado Reconsulting realizado hace 6 meses. 400.000 pesos.
Esas iniciales eran familiares. Bruno buscó la lista de nombres del caso de Julián Ayala, y ahí estaba. Rodrigo Estrada, el exdirector de TI en Ayala MedTech. Había sido despedido cuando la empresa colapsó, pero nunca había enfrentado cargos penales. Bruno se había olvidado de él por completo. Una búsqueda rápida reveló que Rodrigo ahora dirigía una firma de consultoría de ciberseguridad en Monterrey. Bruno llamó de inmediato, pero le salió el buzón de voz. Condujo hasta la dirección de la oficina que aparecía en línea, un pequeño edificio en el Parque de Investigación e Innovación Tecnológica, PII. La oficina estaba vacía, recientemente desocupada. En el escritorio, Bruno encontró una nota: arruinaste mi vida 2 veces. Una cuando destruiste Ayala MedTech, de nuevo cuando fuiste tras Ernesto. Ahora es mi turno. El teléfono de Bruno sonó. Número desconocido. Hola, Bruno. La voz de Rodrigo era tranquila, casi alegre. Quería asegurarme de que recibieras mi mensaje. ¿Qué quieres? Lo mismo que tú querías de Ernesto. Justicia, venganza, como quieras llamarlo. ¿Te encontraré? Estoy seguro de que lo intentarás. Pero soy mejor escondiéndome que Ernesto. Mejor planificando, también. Verás, he pasado 3 meses estudiándote, aprendiendo tus patrones. Sé dónde va Ana a la escuela, dónde trabaja Carla, dónde opera Raúl. ¿Lo sé todo? Bruno sintió que se le oprimía el pecho. Si tocas a mi hija. No la voy a tocar todavía. Primero, voy a hacerte sufrir de la manera en que tú me hiciste sufrir a mí. Voy a destruir todo lo que te importa. No te saldrás con la tuya. Ya lo hice. La línea se cortó. Bruno contactó inmediatamente al detective Henao, explicó la situación. Se envió a la policía para proteger a Carla, Raúl y Ana, pero Rodrigo se había desvanecido. Durante la semana siguiente, comenzaron a suceder cosas extrañas. La oficina de Bruno fue asaltada, aunque no robaron nada. Su auto fue vandalizado. Sus clientes recibieron correos electrónicos anónimos haciendo falsas acusaciones sobre su ética. Y cada pocos días recibía otra fotografía: Ana en un parque, Carla en un supermercado, Raúl saliendo del hospital. Rodrigo estaba en todas partes y en ninguna, burlándose de él. Necesitamos hacerlo salir, dijo Néstor. Tender una trampa. ¿Cómo? No es lo suficientemente estúpido como para venir por mí directamente. No, pero podría ser lo suficientemente arrogante como para intentar demostrar que es más inteligente que tú. Bruno pensó en eso. Rodrigo era un experto en TI, alguien que entendía de sistemas y seguridad. Había sido humillado 2 veces. Una por la investigación de la fiscalía, otra por la campaña de Bruno contra Ernesto. Su ego era frágil. Le hacemos creer que ha ganado, dijo Bruno lentamente. Le damos un objetivo al que no pueda resistirse. Elaboraron un plan. Bruno daría una conferencia de prensa anunciando su retiro de la gestión de crisis, alegando que el caso de Ernesto Rivas lo había roto. Se posicionó como derrotado, vulnerable. La conferencia de prensa se llevó a cabo en un hotel en San Pedro. Bruno pronunció su declaración preparada, con la voz temblando convincentemente. Los últimos meses han pasado factura, dijo a los reporteros reunidos. Crucé líneas que no debería haber cruzado. Herí a personas en nombre de proteger a mi hija. Ya no puedo hacer este trabajo. La actuación fue perfecta. Esa noche, la historia apareció en todos los medios de comunicación. Bruno Silva, el hombre que había derribado a Ernesto Rivas, admitía la derrota. 2 días después, Bruno recibió un correo electrónico de Rodrigo: encuéntrame en el lugar donde cayó Julián. Medianoche de hoy, ven solo o Ana muere. El lugar donde cayó Julián, el estacionamiento donde Julián había sido arrestado 3 meses atrás. Bruno le mostró el correo electrónico al detective Henao. Es una trampa, dijo Henao. Lo sé, pero también es nuestra oportunidad. Se está volviendo engreído. Podemos tener un equipo táctico completo en posición. No, si ve a la policía, desaparecerá de nuevo. Hacemos esto a mi manera. Esa noche, Bruno condujo hasta el estacionamiento. Estaba casi vacío,
solo unos pocos autos esparcidos en varios niveles. Se estacionó en el tercer piso y caminó hasta el lugar donde Julián había sido arrestado. Rodrigo estaba esperando, apoyado contra un pilar de concreto. Tenía unos 40 años, delgado y con energía nerviosa. «¿Viniste?», dijo Rodrigo. «¿Amenazaste a mi hija?». «Por supuesto que vine». «Bien». «Quería ver tu cara cuando te diga lo que he hecho». Rodrigo sacó un teléfono. «Esto tiene acceso a tu computadora, tu correo electrónico, tus cuentas bancarias. He documentado cada cosa cuestionable que has hecho en los últimos 3 meses, y mañana voy a publicar todo a la prensa». «¿Por qué?». «Porque necesitas entender lo que es perderlo todo. Tu reputación, tu negocio, tu integridad. Justo como yo perdí la mía». Bruno se acercó. «Ernesto te usó. Julián te usó. No eres una víctima, Rodrigo, eres un colaborador. Estaba tratando de salvar la compañía». El software no estaba defectuoso. Los hospitales lo usaban mal. Pero nadie quería escuchar eso. Querían un villano, y Julián se convirtió en uno. ¿Y tú? Tú te aseguraste de ello. Julián mató gente por negligencia. Tú ayudaste a encubrirlo. Y tú destruiste vidas inocentes por venganza. La mano de Rodrigo temblaba. No eres mejor que ninguno de nosotros. Tal vez, dijo Bruno en voz baja. Pero yo sigo de pie y tú estás a punto de ir a prisión. Rodrigo se rió. ¿Crees que la policía está aquí? He estado monitoreando cada frecuencia. Este edificio está vacío excepto por nosotros. Tienes razón en eso. Bruno sacó su propio teléfono. Pero te equivocas al pensar que estás a salvo. En la pantalla había una transmisión de vídeo en vivo que mostraba a Rodrigo desde múltiples ángulos. Cámaras que Bruno había instalado la noche anterior, escondidas por todo el garaje. Cada palabra que has dicho ha sido grabada, continuó Bruno. Incluida tu confesión de hackear mis sistemas, de acechar a mi familia, de amenazar a mi hija. Querías demostrar que eras más inteligente que yo. En cambio, me diste todo lo que necesitaba para destruirte. La cara de Rodrigo se puso pálida. Tú planeaste esto. Cada detalle. La conferencia de prensa, la falsa derrota, esta reunión. Sabía que no podrías resistirte a regodearte. Esa es tu debilidad, Rodrigo. Necesitas validación. Las sirenas de policía resonaron por el garaje. Rodrigo miró a su alrededor salvajemente, luego corrió hacia las escaleras, pero el detective Henao ya estaba allí, con el arma desenfundada. Rodrigo Estrada, está bajo arresto. Mientras la policía esposaba a Rodrigo, le gritó a Bruno. Eres un monstruo. Manipulas a todos. Bruno se acercó y lo miró a los ojos. Soy un padre que protege a su hija, y tú eres un tonto que me subestimó. Capítulo 8. El juicio final. El juicio de Rodrigo Estrada fue rápido. La evidencia era abrumadora, su confesión, las herramientas de hackeo encontradas en su departamento, los correos electrónicos amenazantes. Fue condenado por ciberacoso, hostigamiento e intento de extorsión. La jueza Silvia Ríos le dio 5 años en una prisión federal. En la sentencia, Bruno se sentó en la galería del tribunal. Rodrigo se giró para mirarlo una última vez. ¿Valió la pena?, preguntó Rodrigo. ¿Convertirte en lo que odiabas? Bruno no respondió. No necesitaba hacerlo. Pero la pregunta lo persiguió mientras conducía de regreso a San Pedro. Había ganado cada batalla. Julián estaba cumpliendo 20 años. Ernesto había recibido 40 años después de que su intento de suicidio fallara. Cassandra había recibido 15 años con posibilidad de libertad condicional. Y ahora Rodrigo también se dirigía a prisión. Bruno había protegido a Ana, expuesto la corrupción, entregado justicia, pero también había cruzado líneas que una vez consideró sagradas. Había manipulado a personas, destruido reputaciones, utilizado tácticas que criticaba en otros. La firma que construyó sobre la integridad ahora operaba en tonos de gris. En su oficina, Néstor estaba empacando cajas. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Bruno. Irme, dijo Néstor en voz baja. Lo siento, Bruno.
Ya no puedo hacer esto. Por lo que pasó con Rodrigo. Por todo. Obtuviste resultados. Ana está a salvo. Pero los métodos. Te cambiaron. Nos cambiaron. Esta no es la firma que quería construir. Bruno sintió que algo se rompía dentro de él. Así que simplemente te vas. Camino hacia algo mejor, algo más limpio. Néstor lo miró a los ojos. No te estoy juzgando, Bruno. Lo que hiciste para proteger a Ana. Lo entiendo, pero ya no puedo ser parte de ello. Después de que Néstor se fue, Bruno se sentó solo en la oficina. Las paredes estaban cubiertas con fotografías de casos exitosos, clientes satisfechos, problemas resueltos. Pero ahora se veían diferentes. Cada victoria había requerido compromiso. Requería que se volviera un poco más como las personas contra las que luchaba. Su teléfono sonó. Carla, dijo ella. Ana quiere verte. Ha estado preguntando toda la semana. Bruno condujo a la casa de Carla. Ana corrió a recibirlo, rodeando su cintura con sus brazos. Papá. No has venido en una eternidad. Lo sé, pequeña. He estado ocupado con el trabajo. ¿Con el trabajo? Se sentaron en el columpio del porche, Ana charlando sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre el libro que estaba leyendo. Bruno escuchó, realmente escuchó, tratando de recordar cuándo fue la última vez que hizo esto sin pensar en casos y enemigos y venganza. Ana lo miró. ¿Ya se fueron todos los malos? Sí, todos se han ido. Bien. Ella lo abrazó más fuerte. Tuve miedo por un tiempo, pero sabía que me mantendrías a salvo. Siempre lo haces. Bruno sintió lágrimas amenazando. Siempre, pequeña. Siempre. Esa noche, solo en su casa, Bruno tomó una decisión. Llamó a Carlos Moreno. Necesito cerrar la firma, dijo Bruno. ¿Qué? ¿Por qué? Porque Néstor tenía razón. Me convertí en aquello contra lo que luchaba. Y si sigo adelante, seguiré hundiéndome más. Entonces, ¿qué harás? Todavía no lo sé. Algo diferente. Algo que no requiera que destruya a la gente. Carlos guardó silencio por un momento. Hiciste un buen trabajo, Bruno. Protegiste a tu hija. No dejes que la culpa envenene eso. No me siento culpable por proteger a Ana. Me siento culpable por disfrutarlo. Por lo fácil que se volvió lastimar a la gente. Entonces detente, dijo Carlos simplemente. Probaste que puedes jugar sucio. Ahora prueba que puedes detenerte. A la mañana siguiente, Bruno se reunió con sus clientes restantes y los refirió a otros consultores. Presentó el papeleo para disolver la firma. Vació su oficina, empacando 15 años de trabajo. En su último día, encontró una nota pegada a su escritorio. Era de Néstor. Eres un buen hombre que hizo lo que tenía que hacer. No olvides eso. Pero tampoco olvides quién querías ser. Todavía hay tiempo para convertirte en él. Bruno dobló la nota y la guardó en su bolsillo. Afuera, el sol se estaba poniendo. Bruno condujo a la escuela de Ana y esperó en la fila de recogida. Cuando salió, se sorprendió al verlo. Papá, ¿qué haces aquí? Pensé que podríamos ir por nieve. Solo nosotros dos. ¿En serio? Pero es noche de escuela. A veces las noches de escuela necesitan nieve. Fueron al lugar favorito de Ana, una heladería local con sabores absurdos como sueños de unicornio y caos del monstruo de las galletas. Ana pidió una bola triple. Bruno pidió vainilla. Mientras comían, Ana habló sobre su día, sobre su examen de matemáticas, sobre la rana que habían estudiado en la clase de ciencias. Cosas de la infancia normales, hermosas y aburridas. Y Bruno se dio cuenta de que así era como se veía realmente la victoria. No tribunales ni confesiones ni criminales tras las rejas. Solo él y su hija comiendo helado. A salvo. Capítulo 9. La paz del pastor. 6 meses después, Bruno abrió una pequeña práctica de consultoría enfocada en el cumplimiento ético para organizaciones sin fines de lucro. No más gestión de crisis.
No más peleas en las áreas grises. Solo ayudar a buena gente a hacer un buen trabajo. La paga era terrible en comparación con su antigua firma, pero no le importaba. Ana vino a visitar su nueva oficina, un espacio modesto encima de una cafetería. Es más pequeña que tu antiguo lugar, observó. Pero tiene mejor café, dijo Bruno, señalando la tienda de abajo. ¿Serás feliz aquí? Fue una pregunta tan perceptiva para una niña de 7 años. Bruno se arrodilló a su nivel. Soy feliz donde sea que tú estés, pequeña. La oficina es solo donde trabajo. Tú eres lo que importa. Ana lo abrazó. Te quiero, papá. Yo también te quiero. Ese fin de semana, Bruno llevó a Ana al viaje por carretera que habían planeado 6 meses antes, la Sierra Madre. Cascadas, rutas de senderismo, esta vez en un auto alquilado, revisado minuciosamente por un mecánico de confianza de Bruno. Se detuvieron en la misma área de descanso donde había comenzado la pesadilla. Bruno se orilló y salieron. Aquí es donde pasó, ¿verdad?, preguntó Ana. Bruno se sorprendió. Ella recordaba. Sí. Ya no siento miedo. Bien. Eso es bueno. Se quedaron juntos mirando las montañas a la distancia. Las hojas de otoño estaban cambiando, pintando el paisaje en rojos y dorados. Papá, dijo Ana, gracias por protegerme. Eso es lo que hacen los papás. Sí, pero sé que fue difícil. Sé que tuviste que hacer cosas que no querías hacer. Bruno miró a su hija, impresionado por su comprensión. ¿Cómo sabes eso? Porque has estado triste a veces. Incluso cuando sonríes, puedo notarlo. Se sentó en un banco de picnic y Ana se sentó a su lado. Tienes razón, admitió Bruno. Hice cosas de las que no estoy orgulloso, pero las haría de nuevo si significara mantenerte a salvo. ¿Harías cosas diferentes? ¿Si pudieras hacerlo de nuevo? Era una pregunta que Bruno se había hecho muchas veces. No lo sé. Tal vez. Pero no puedo cambiar lo que pasó. Solo puedo intentar ser mejor de ahora en adelante. Eso es lo que dice mi maestra. Ella lo llama mentalidad de crecimiento. Bruno sonrió. Tu maestra suena inteligente. Continuaron su viaje por carretera, deteniéndose en cascadas y comedores de pueblos mágicos. Caminaron por bosques y cantaron canciones terribles en el auto. Ana se quedó dormida durante el viaje a casa, con la cabeza contra la ventana, el profesor bandido agarrado en sus brazos. Bruno condujo con cuidado, mirando la carretera, pensando en el año pasado. Había perdido la asociación de Néstor. Había perdido su firma. Había perdido su reputación como alguien que operaba con perfecta integridad. Pero había mantenido a Ana a salvo. Y esa era la única victoria que realmente importaba. Cuando llevó a Ana a la casa de Carla, Raúl lo recibió en la puerta. Está agotada, dijo Bruno. Viaje perfecto. Raúl ayudó a llevar a Ana a su habitación. Cuando volvieron a bajar, Carla estaba esperando con café. ¿Cómo estás realmente?, preguntó Carla. ¿Honestamente? Mejor de lo que esperaba. El nuevo trabajo es satisfactorio. Más simple, pero satisfactorio. ¿Sin arrepentimientos? Bruno pensó en eso. Lamento que tuviera que suceder. Lamento que Ana tuviera que asustarse. Pero, ¿lamento protegerla? Nunca. Bien, dijo Carla simplemente. Porque hiciste lo correcto. ¿Todo? Incluso las partes que no eran técnicamente legales, especialmente esas partes. Carla lo miró a los ojos. Podrías haber dejado que el sistema se encargara de todo. Podrías haber sido paciente y esperar que la justicia funcionara. Pero alguien intentó asesinar a nuestra hija, Bruno. Me alegra que no hayas jugado limpio. Era la absolución que no sabía que necesitaba. Bruno sintió que parte del peso que había estado cargando comenzaba a levantarse. Un mes después, Bruno recibió una carta de la prisión federal. Era de Ernesto Rivas. Estimado señor Silva, quería que supiera que ahora entiendo lo que hizo y por qué. Pasé meses estando enojado, culpándolo por mi encarcelamiento, pero la terapia y el tiempo me han dado perspectiva.
Lo que hice fue monstruoso. Me convencí de que solo estaba tomando decisiones comerciales inteligentes, pero puse a una niña en peligro. ¿Su hija? Y lo hice por dinero. Me hizo pagar por eso de formas que la ley no podía. Destruyó mi reputación, mi negocio, mi tranquilidad. Al principio, lo odié por ello. Ahora, creo que tal vez lo necesitaba. El sistema legal me dio 40 años de prisión. Usted me dio algo peor, la certeza de que todos saben exactamente lo que soy. No estoy pidiendo perdón. No lo merezco. Solo digo que entiendo. Usted es un padre que protegió a su hija. No puedo culparlo por eso. Espero que Ana esté bien. Espero que ambos encuentren la paz. Ernesto Rivas. Bruno leyó la carta 2 veces, luego la archivó. No cambiaba nada, pero era algo. En el 8º cumpleaños de Ana, Bruno le organizó una fiesta en un parque local. Los niños de su escuela corrían jugando juegos mientras los padres charlaban sobre pastel y café. Carla y Raúl estaban allí, junto con los abuelos de Ana. Incluso Néstor apareció, trayendo un regalo y una sonrisa tentativa. Bonita fiesta, dijo Néstor. Gracias por venir. ¿Cómo va el trabajo sin fines de lucro? Gratificante. ¿Tranquilo? ¿Cómo va tu nueva firma? Bien. Diferente. Extraño trabajar contigo a veces. Sí, dijo Bruno. Yo también lo extraño. Se quedaron en un cómodo silencio, viendo a Ana reír con sus amigos. Lo hiciste bien, Bruno, dijo Néstor finalmente. Con todo. La mantuviste a salvo. Eso es lo que importa. Me sigo diciendo a mí mismo que deberías escuchar. Al atardecer, Ana corrió hacia Bruno, con el rostro sonrojado de felicidad. El mejor cumpleaños de todos, declaró. Mejor que el del año pasado. Mucho mejor. Ella lo abrazó fuerte. Gracias, papá. Bruno sostuvo a su hija, rodeado de amigos y familiares, y sintió algo que no había sentido en meses. Paz completa. Había luchado contra monstruos y se había vuelto un poco monstruoso él mismo. Había cruzado líneas y pagado precios. Había perdido cosas que valoraba y ganado una perspectiva que no había deseado. Pero su hija estaba a salvo, feliz, amada. Y al final, esa era la única historia que importaba. No la venganza, no las victorias, no los compromisos morales. Solo un padre y una hija juntos, a salvo. El pastor había protegido a su rebaño. El costo había sido alto, pero la alternativa había sido impensable. Bruno no tenía arrepentimientos. 3 años después, Bruno fue invitado a hablar en una conferencia sobre gestión ética de crisis. Casi declinó, pero Ana lo convenció de aceptar. Deberías contarle a la gente lo que pasó, dijo. Tenía 11 años ahora, reflexiva y perceptiva. No solo las partes aterradoras, las partes sobre elegir entre lo que es correcto y lo que es legal. Así que Bruno se paró en un podio frente a 200 profesionales y contó su historia. No toda. Algunos detalles permanecieron privados. Pero lo suficiente. Habló sobre el intento de asesinato, sobre la investigación, sobre la elección que había enfrentado, confiar en el sistema o tomar el asunto en sus propias manos. Elegí la venganza, admitió. Elegí destruir a las personas que habían amenazado a mi hija, y tuve éxito, pero también perdí partes de mí mismo en el proceso. Partes que todavía estoy tratando de recuperar. Hizo una pausa, mirando a la audiencia. Si tuviera que hacerlo de nuevo, sabiendo lo que sé ahora, tomaría las mismas decisiones porque mi hija está viva y a salvo. Pero también me advertiría sobre el costo. La victoria no siempre vale el precio que pagas por ella. Después del discurso, una mujer joven se le acercó. Se presentó como una consultora de crisis que lidiaba con un caso que involucraba amenazas contra la familia de un cliente. ¿Qué haría usted?, preguntó. Bruno pensó cuidadosamente antes de responder. Los protejo primero, me preocupo por la ética después. Pero también recordaría que no se puede deshacer el sonido de una campana. Una vez que cruzas ciertas líneas, no puedes descruzarlas. Así que, crúzalas deliberadamente, conociendo el costo.
Y si el sistema legal falla, entonces tú te conviertes en el sistema, dijo Bruno. Pero pagas por ese poder, siempre. Esa noche, Bruno condujo a casa pensando en el discurso, en las preguntas de la mujer, en sus propias respuestas. Había pasado 3 años tratando de convertirse en quien era antes del ataque. Pero tal vez eso no era posible. Tal vez la persona en la que se había convertido, alguien que había cruzado líneas para proteger a su familia, era quien era ahora. Y tal vez eso estaba bien. En casa, encontró a Ana haciendo la tarea en la mesa de la cocina. Ella levantó la vista y sonrió. ¿Cómo te fue? Bien. Extraño. Me hizo pensar en todo lo que pasó. ¿Desearías que no hubiera pasado? Desearía que no hubieras estado en peligro. Pero no deseo no haberte protegido. Ana cerró su libro de texto. Papá, sé que hiciste cosas malas para protegerme. Mamá me contó algo de eso y solo quiero que sepas que no creo que seas malo. Creo que eres mi papá y hiciste lo que hacen los papás. Bruno sintió lágrimas amenazando. Gracias, pequeña. Además, esos tipos eran súper malos. Como malos de villano, así que fuiste una especie de superhéroe. Se rió a pesar de sí mismo. No creo que los superhéroes chantajeen a la gente. Depende del superhéroe. Ana sonrió. Batman totalmente lo hace. Más tarde, acostado en la cama, Bruno pensó en las palabras de Ana. Hiciste lo que hacen los papás. Tal vez esa era toda la absolución que necesitaba. No de jueces o jurados o juntas de ética. Solo de su hija que entendía que el amor a veces requería oscuridad. Había sido el pastor protegiendo a su rebaño. Había sido el monstruo cazando monstruos. Había sido el justiciero cuando el sistema falló y había sido el padre, siempre. Eso era suficiente. Tenía que ser suficiente. Y finalmente, después de 3 años, Bruno Silva creyó que lo era. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría escuchar sus pensamientos en los comentarios a continuación. Si disfrutaron de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa el mundo para nosotros. Para más historias como esta, echen un vistazo a los vídeos recomendados en pantalla, y nos vemos.